Bien, Teresa. Bueno, como les comentaba, mi idea es que esta clase sea bien de repaso, o sea, acá yo no voy a abordar ningún tema que ustedes en teoría no hayan visto hasta hoy, y sí les voy a decir qué cuestiones por ahí tienen que tener bien en cuenta a la hora de hacer este tipo de ejercicio. Bueno, vamos al ejercicio típico que habrán visto, están todas las actividades de un bloquecito que uno empieza a analizar si es que se está subiendo, bajando, típico bloques. Bien, voy a hacer un ejercicio como que yo estoy estirando el bloquecito hacia abajo con una fuerza que voy a llamar F, y por el otro lado hay otra persona que también está estirando el mismo bloque, pero con una fuerza distinta. Llamémosle esa fuerza, con esto con el F1 y esta F2. ¿Vamos? Bien. Bueno, entonces, en este tipo de ejercicios, ¿qué sucede? Usted lo que tienen que siempre entender es que el marco de referencia que uno va a adoptar, que esto se lo comenté a la mayoría de los compañeros, el más fácil es siempre adoptando un sistema de referencia que esté contenido en el plano en el que se mueve este bloquecito. O sea, ustedes saben que nosotros siempre lo que hacíamos es hacer este sistema de referencia, ¿no? X, Y, menos Y, menos X. ¿Sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es adoptar un sistema de referencias que, como le digo, tenga, por un lado, el eje X de nuestro plano, y por el otro lado, el eje Y que sea perpendicular al plano. ¿Vamos? Entonces, el sistema de referencia que nosotros, o que más conviene adoptar, es X, ¿sí? Como le digo, X tiene la dirección del plano y es perpendicular a ese plano. Y el plano es inclinado, a la rampita. Acá siempre van a tener un ángulo alfa. Bien. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Porque después lo que uno hace es, en este bloquecito que yo tengo acá, que van a estar actuando ciertas fuerzas, ¿sí? ¿Qué voy a tener acá? Por un lado voy a tener la normal, actuando en el bloque, y el peso del bloque, que siempre apunta hacia abajo. Entonces, cuando yo vaya a mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué voy a hacer? En base a este sistema de referencia nuevo que yo adopto, coloco todas mis fuerzas. ¿Sí? Voy a tener Y menos Y, X, bueno, entonces, ¿qué fuerzas voy a tener? Bueno, el peso de mi bloque que va hacia abajo, la fuerza esta F1, que esta fuerza F1 es paralela al plano, por lo tanto, al ser paralela al plano, viene acá contenido en el eje X, F1. ¿Sí? Ahora, la fuerza F2, fíjense que es una fuerza con un ángulo totalmente distinto. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Bueno, como yo estoy siempre en este marco de referencia, que estoy tomando el eje X, que es paralelo al plano, entonces me conviene definir el ángulo en base a ese eje. ¿Sí? Yo tengo acá, este es el eje X, entonces el angulito que tengo acá, que voy a llamar beta, y ese va a ser el ángulo que yo voy a tomar. ¿Sí? O bueno, podría tomar el otro ángulo, es indistinto, ustedes ya tienen que saber eso. Entonces lo que yo hago es coloco F2 acá, y acá coloco beta. ¿No? Y me falta componente del peso, que el peso está, el peso sí depende de este ángulo alfa, o sea, de la inclinación de mi rampa, de eso depende alfa. ¿Sí?
que no es lo mismo que este ángulo, ¿no? Alfa y beta son ángulos distintos. Entonces, W, como depende de alfa, yo acá puedo colocar que acá está alfa. Si por trigonometría, acá estaría alfa. Si no ven eso, me avisan, les explico mejor. Pero por trigonometría, acá está alfa. Y bueno, me falta la normal. Uy, me salió horrible. Bien así. Entonces acá ya tengo definido el diagrama de cuerpo libre de este bloquecito. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Dependiendo del ejercicio, obviamente lo que uno calcule, quiera hallar y todo. Pero lo que es importante es lo siguiente. Ustedes en el ejercicio le dicen que el bloque está quieto, o sea que todas las fuerzas que están en juego hacen que el bloque quede quieto, entonces la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a cero. ¿Sí? Esto es si está quieto. Ahora, si el bloque A, ojo, si está quieto o se mueve con velocidad constante, ¿estamos? Al moverse con velocidad constante, la aceleración es nula, ¿sí? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas también es nula. Nuevamente, cuando digo sumatoria, estoy hablando de este eje, ¿no? De ese eje X, de este nuevo plano de referencia. Bien, y si el bloquecito se mueve, la sumatoria de fuerzas en X va a ser masa por aceleración, ¿sí? Si se mueve con aceleración buena constante, ¿estamos? Entonces eso es lo primero que tienen que siempre interpretar en este tipo de ejercicio. Si está en reposo, que la sumatoria de fuerzas es nula. Y si se está moviendo, ¿sí? Va a decir, se está moviendo con una aceleración, o bien nos dice el bloque está cayendo, ya al decir que está cayendo es porque se está acelerando el bloque, ¿sí? O está subiendo, podemos decir también está subiendo con una aceleración dada. Bueno, entonces toda la sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración, ¿sí? Bien. Esto es como, llamemos primer tip que tienen que tener en cuenta. El segundo tip es que sí o sí la sumatoria de fuerzas en I va a ser igual a cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bloque nunca vuela. ¿Estamos? Entonces, porque el bloque este nunca se despega del plano, porque si se despegaría del plano estaría volando. Entonces, como no está volando, sí o sí la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser nula. ¿Por qué? Porque no tengo aceleración en ese sentido, ¿sí? Si yo veo en este nuevo sistema de referencia que tengo acá, mi bloquecito únicamente se está desplazando en X, no se desplaza en Y. ¿Vamos? Y esos son los dos tips que tienen que tener en este tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Cómo se...? Lo que uno tiene que hacer es, todo lo colocamos en X, todo lo que estamos en X, o sea, todas las fuerzas que tengan este marco de referencia, colocamos en X. ¿Sí? O sea, voy a tener F2 por coseno de beta, negativo, más F1, más W por el seno de alfa. ¿Sí? Todo eso sería en X. Y en Y tendría la normal, ¿estamos? Y W por el coseno de alfa y F2 por el seno de beta. ¿Sí? Nuevamente también algún dato es que no considera el rozamiento de la rampa. Si consideraría el rozamiento de la rampa, ¿qué sucede? Bueno, ahí explico el tema del rozamiento. Pero bueno, ¿hasta ahí se entiende? Gaby, ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. yo tengo una pregunta. Eh, Cuando hacemos la sumatoria, o sea, por ejemplo, tomamos, por ejemplo, si hacemos sumatoria en I, la N positiva, la P Sí. negativa, o sea, el peso negativo, así. Claro. Y si es en F, ¿qué tomamos positivo y qué tomamos negativo? O sea, para la izquierda negativo, derecha positivo. Sí, o sea, siempre, inclusive en ese tema nuevo,
uno sigue como la misma regla, de decir, bueno, la derecha es positivo y la izquierda es negativo. Va a ser indistinto, al fin y al cabo, tenés que llegar a lo mismo, ¿sí? Bien. Eh, pero sí, por ejemplo, lo voy a escribir entonces, acá abajo. Entonces, en I, como si alguien quiere hablar, que hable. Si usamos al revés, digamos, el negativo para la derecha y el positivo para la izquierda, el resultado nos daría el mismo, ¿o no? Claro, sí, el resultado te va a dar lo mismo, es indistinto de los ejes. Sí, Ah, gracias. Tengo una consulta. sí, ¿La fuerza 2 afecta algo en la normal? Es decir, ¿hay una fuerza que proviene de F2 que está en contra de la normal? claro, Ah, listo. sí, afecta lo normal. Por eso, vamos a ver, no sé si no se va a notar el color, pero bueno, yo lo voy a hacer con otro color. ¿Qué hago en este sistema de referencia? Yo el F2, ¿sí? Puedo descomponer en dos vectores. Un vector que está en la dirección de X, que voy a llamar F2 en X, y un vector que está en la dirección Y, que voy a llamar F2 en Y. ¿Sí? ¿Sí? Y después W también puedo descomponer en dos, puedo descomponer en el eje Y, uno que se llame WI, y en el eje X, uno que se llame WX. ¿Sí? Bien. Entonces, descompuse todos mis vectores en función de los ejes. Entonces, ahora, si yo planteo la sumatoria de fuerzas, vamos primero en X, ¿qué voy a tener? Voy a tener menos F2 en X. ¿Por qué menos? Porque el vector S está apuntando hacia los ejes negativos, ¿sí? Está apuntando hacia allá, por eso negativo. Más F1 más WX, ¿sí? Y mi análisis acá es decir que se está moviendo con una aceleración. Entonces, esto va a ser igual a masa por aceleración, ¿sí? Si estuviese quieto, es nulo. Bien. Estoy en X, ¿qué tengo? Sumatoria de fuerza en Y, voy a tener por un lado la normal, ¿sí? Positiva, negativo W en y negativo F2 en Y. ¿Igual a qué? A cero. Sí, era siempre igual a 0. Gaby, no entiendo por qué pusiste F2 en X negativo o el peso en X positivo. Porque según el sistema y marco de referencia que yo adopté, estoy diciendo, los X positivos apuntan hacia la derecha, o sea, cuando baja el bloque es positivo, cuando sube el bloque es negativo, ¿sí? Y el enunciado de mi ejercicio me decía, bueno, yo estoy acá con una fuerza, yo, Gaby, estoy agarrando el bloque y estiro con una fuerza F1 el bloque, y hay otra persona, Pepito, que está con una fuerza de F2 intentando que el bloque no caiga. Pero la fuerza esa de F2 que aplica Pepito no es paralelo al plano, ¿sí? Pepito, como es más petizo, hace una fuerza que tiene un cierto ángulo, que yo llamé beta, ¿sí? Y de nuevo, Pepito hace una fuerza contraria, no me está ayudando a que baje el bloque, me está impidiendo que baje, por eso apunta hacia allá, no me está impidiendo. Todo eso yo lo planteé como propuesta del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Trasladé todo mi diagrama de cuerpo libre y ahí que hice fue descomponer, ¿sí? El peso siempre apunta hacia abajo, ¿sí? Entonces coloco el peso hacia abajo, yo sé que acá tengo alfa, entonces yo el peso lo descompuse en dos vectores.
un vector W en Y, ¿sí? Que tiene la dirección del eje Y, y otro vector W en X que tiene la dirección del eje X. Ahora, si vos me decís por qué positivo, o por qué están así esos vectores, porque por suma vectorial, si esto es W, y esto es WI, esto es WX, ¿estamos? Que es lo mismo que colocar acá. WX, ¿sí? En el plano, una suma vectorial de dos vectores implica siempre un triángulo. Un triángulo. Donde la vida se nos hace más fácil, que justo ese triángulo es rectángulo. ¿Sí? Entonces por eso es que uno aplica trigonometría acá. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, sí, gracias. Había confundido el 1 que está arriba de WX con un 2. Por eso me había perdido. Ah, está bien. No, estos son todos F2 y acá F1. Bueno. Y acá tengo la sumatoria de mis fuerzas. Y bueno, si yo aplico ahora trigonometría, F2 en X es F2 por esa más F1 más W en X sería W por el seno de alfa igual a masa por aceleración. Y en Y lo mismo, hago la normal, la voy a despejar a la normal, o sea, todo esto que está acá, negativo, va a pasar a positivo, por eso acá pongo el igual. ¿Igual a qué cosa? Al peso en Y, que es W por el coseno de alfa, más fuerza 2 en Y, que va a ser la fuerza 2 por el seno. Y acá respondo, no sé qué compañero preguntó si en la normal entra la fuerza F2, sí, entra. Porque de nuevo, esta es una fuerza que no está siendo aplicada en la dirección del plano. Es como que si se quieren imaginar, ustedes quieren levantar un bloquecito, si ustedes levantan el bloque y la estiran con la misma dirección del plano, se les es mucho más fácil, ¿sí? Porque toda la fuerza que ustedes están poniendo en juego, o todo el trabajo que están poniendo en juego, ocupan para levantar el bloque. Ahora, si ustedes se agachan y estiran el bloque para levantarlo, cuando se agachan generan esto, una fuerza que ya no es más en dirección del bloque. ¿Y esa fuerza qué pasa? Hay solo una parte de la fuerza, que es esta, la F2 en X, que te ayuda a levantar el bloque, pero la otra parte lo que te hace es ayudarte a que el bloque quede en el piso, o sea, se presione más contra el plano, ¿sí? Que este que está acá, F2 en Y. ¿Estamos? Bueno, ¿se entendió esta parte? Sí, se entendió. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? El chat no lo estaba viendo, así que recién lo veo. Gaby, ¿podrías repetir todas las fuerzas que están actuando en ese cuerpo en el plano inclinado? Sí, son cuatro fuerzas. Siempre son 4. No, es por el ejercicio que yo propuse. Ah, bien, claro, en este caso está actuando la fuerza esa horizontal, la F2, que es la que mueve el cuerpo. Que podría no estar y estaría en equilibrio. Claro, todo depende siempre del problema. Porque yo puedo colocar infinita cantidad de fuerzas y capaz no esté en equilibrio, o como puedo poner una sola fuerza y capaz esté en equilibrio también. O sea, todo depende de los ejercicios. Yo, de nuevo, tomé como ejemplo que me pareció como el más general. Tengo una fuerza de F1, ¿sí? Que yo quiero bajar el bloque, y hay otro chabón al revés, que lo quiere subir. Pero F1 y F2 son fuerzas que están con distintos ángulos, ¿sí?
Entonces F1, la que está en dirección al plano, y F2 tiene un cierto ángulo con respecto al plano, ¿sí? Beta, distinto de este ángulo alfa. Y las otras dos fuerzas que ustedes ya conocen es el peso y la normal, ¿sí? La normal es aquella fuerza que se aplica perpendicular al plano de acción de un cuerpo, o sea, siempre perpendicular al plano, por eso perpendicular al plano. Y el peso es una fuerza que nosotros consideramos hacia abajo o hacia el centro de gravedad que nosotros definimos, que, bueno, que es la Tierra. Y en este caso esas son las cuatro fuerzas. Pero de nuevo es porque yo propuse este ejercicio. Ustedes en el examen o cualquier otro ejercicio que hayan visto pueden tener o más fuerzas o menos fuerzas, y no por tener más fuerzas implica que siempre se acelere, o por tener menos fuerzas implica que no se acelere, o sea, sí. Podría explicar cómo sería si la incógnita sería el ángulo. Si querés lo vemos en este mismo ejercicio, fíjate. Si yo agarro y les doy de valores la normal, el peso y esta fuerza, nada más, con su respectivo ángulo, ustedes pueden sacar cuánto vale alfa. ¿Sí? A ver, hagamos de cuenta que alfa, ustedes no saben cuánto vale alfa. Si yo alfa no sé cuánto vale. ¿Sí? Bien, fíjense que yo planteé todo el ejercicio de forma genérica. En física, y ahora que están en la universidad, todo se plantea de forma genérica, y en ingeniería también se plantea todo de forma genérica. ¿Por qué de forma genérica? Porque es lo más fácil a la hora de después introducir datos. Porque ¿qué sucede? Yo agarro esto que está acá, que es mi fórmula física matemática, y yo, si quiero conocer cuánto vale la normal, después me fijo cuánto vale el peso, el coseno de alfa, la fuerza de F2 y el seno de beta, y ya hallo cuánto vale la normal. Sin necesidad de colocando números, ¿sí? O colocando números. Por eso uno lo hace siempre de forma genérica. Bien. Entonces fíjense, volviendo al caso de que yo no tengo el ángulo alfa. Yo le doy de valores la normal, ¿sí? Le digo que la normal vale 50 newton, le digo que el peso de mi cuerpo vale 20 newton, le digo que la fuerza F2 que uno aplica es de 15 newton, y que beta es igual a 30 grados. Y fíjense, con estos datos que yo tengo acá, vengo en esta formulita, y acá despejo cuánto vale alfa. ¿Sí? Lo voy a seguir haciendo genérico. Vamos a hacer esto. Acá despejo alfa. Voy a tener que coseno de alfa va a ser igual. F2 por el seno de beta pasa al otro miembro negativo, ¿no? La normal menos la fuerza F2 por el seno de beta. Y W, como está multiplicando el coseno de alfa, pasa a dividir. Y ahora está. Ahora lo que hago para sacar el ángulo alfa es hacer coseno a la menos 1 de eso que está ahí. De eso. Y ahí saco cuánto vale ese ángulo alfa. Y fíjense que muchas veces este tipo de ejercicios también, uno aplicando una sola fórmula, una sola sumatoria de fuerzas, haya lo que quiera hallar. Yo apliqué sumatoria de fuerza en I, llegué a esta fórmula, de acá despejé alfa, y ahí ya sé cuánto vale alfa. No me hizo falta la sumatoria de fuerza en X. ¿Sí? ¿Se entendió? Beta sumado a alfa igual a 90 por el triángulo. No, como le digo, alfa y beta son dos ángulos distintos que no tienen nada en común. Este puede valer
40 grados y este puede valer 80, o sea, no tiene nada en común. ¿Sí? Al igual que F2 y F1 también pueden ser fuerzas totalmente distintas. ¿Sí? Bueno, no sé si se entendió quién había preguntado. Patricia, no sé si se entendió. Le contesto a Maca. El peso no está en ningún eje. El peso lo que uno hace es que apunta hacia abajo. ¿Sí? ¿Vamos? Apunta hacia abajo. Ahora, cuando yo hago la sumatoria de fuerzas con respecto a este plano de referencia que yo hice, a este sistema de referencia que yo hice, que X tiene la dirección de mi plano y que Y es perpendicular a mi plano, a la rampa, ahí ¿qué hago? El peso yo descompongo en dos. Una parte, ¿sí?, va a estar en dirección al eje Y y otra parte va a estar en dirección al eje X. ¿Estamos? No sé si se entendió Macarena. Físicamente, ¿qué es? O sea, para que entiendan. Imagínense un bloquecito y colocan una rampa y cae. ¿Pero por qué cae? Y bueno, cae porque, por un lado, el peso está haciendo que caiga para abajo, o sea, hay una componente de peso en X que hace que vaya para abajo, que vaya en dirección a la rampa, pero a su vez hay otra componente que ayuda a que el bloquecito siga pegado siempre a la rampa, ¿sí? Porque si no, de nuevo, estaría como volando, flotando, ¿no? Claro, F1 está en dirección al eje X. ¿Sí? Y bien. Me pregunta Patricio, ¿qué parte no entendiste? O no sé si llegaste tarde, capaz por eso no entendiste también. ¿Cómo sabes? Beta es un valor dato, o sea, este ángulo beta es dato, ¿sí? Y de nuevo es distinto a alfa. ¿Vamos? ¿Sí? Ah, no sé si ahí ven de este lado. Pero, ¿qué hago si no te dan nada? En realidad te tienen que, o sea, siempre vas a tener datos que te permitan hallar cuánto vale beta. De nuevo, si vos acá tenés estos datos, en vez de tener beta, el ángulo ese, yo te doy el ángulo acá alfa vale 25 grados, y bueno, ocupar la misma fórmula, nada más que en vez de despejar alfa, vas a despejar beta, ¿sí? Pero datos te tienen que dar, ¿sí? Sí o sí es necesario algunos datos para definir un problema, ¿sí? O sea, es imposible muchas veces que yo diga, bueno, si yo no tengo F1 y no tengo alfa, puedo calcular F2. Y no hay chance, ¿sí? Por lo menos tiene que dar la altura y distancia recorrida aplicadas en... No, tampoco. Tampoco necesariamente. Si el ejercicio te da esta altura y todo lo que recorre esto, bueno, ahí sí. Si es a lo que voy a explicar, ya sí. Pero si no, no. ¿Cuándo se usa seno y cuándo se usa coseno? Bueno, eso es bien de trigonometría, pero lo explico muy rápido. Esto es de composición vectorial, o sea, es de la primera unidad. Si vos tenés una fuerza, esta es mi fuerza de F, ¿sí? Tengo unos ejes así.
una fuerza F, una magnitud vectorial, ya saben que un vector se define por 4 características. Bueno. Y si yo tengo acá un ángulo alfa, ¿sí? Bien. Yo a un vector en el plano, yo lo puedo considerar como la suma de dos componentes vectoriales. Una que voy a llamar acá F1 y otra que voy a llamar acá F2. ¿Sí? Esto por sumatoria de fuerzas vectoriales. Yo una fuerza, F, la descompuse en otras dos fuerzas vectoriales que yo llamé F1 y F2. Ahora, si uno ve esto, F1 y F2 más F arman un triángulo rectángulo, donde acá tengo 90 grados, y si acá tengo alfa, acá tengo alfa, por trigonometría, por propiedad de ángulo. Entonces, si tengo acá alfa, ¿qué tengo acá? Tengo esto que está acá es mi cateto adyacente, esto que está acá es mi cateto opuesto, esto que está acá es mi hipotenusa. Entonces, según ese ángulo alfa, yo tengo F2 es cateto adyacente, F1 el opuesto y F la hipotenusa. Aplicando trigonometría, o sea, identidades trigonométricas, coseno de alfa es igual a adyacente sobre hipotenusa, seno de alfa. Con eso hallo F2 y F1. Ahora, si yo tengo este ángulo acá, por ejemplo, no tengo de dato alfa, pero tengo este que está acá que se llama beta. ¿Sí? Ya no tengo alfa, pero me dan ese ángulo beta. Bueno, de nuevo lo mismo, puedo hallar cuánto vale F2 y F1, pero ahora lo que cambia es que F2 pasa a ser el opuesto y F1 pasa a ser el adyacente. Y aplico las mismas propiedades, o sea, coseno de alfa, de beta, perdón, va a ser el adyacente sobre la hipotenusa, seno de beta va a ser el opuesto sobre la hipotenusa y así. ¿No? Veo que los maté con los ángulos, con alfa y beta. De nuevo, yo el ejercicio que propuse, dije, el plano ¿sí? Tiene una inclinación de 30 grados. Pero Javi, esta fuerza F, y dejemos ya esta otra fuerza, no está más, Gaby, ¿sí? estoy casi 100% seguro que en muchos ejercicios que hicimos tomamos a ese ángulo que estás marcando ahí, igual que el ángulo de, o sea, igual que la inclinación de la rampa. Sí, ojo, si yo le digo, este vector es perpendicular, es paralelo al suelo, está bien. Que ese es seguramente, por eso están todos con dudas. A ver, lo voy a mostrar bien geométricamente y se van a dar cuenta la diferencia. Bien. Entonces F, voy a hacer acá al lado. ¿Se van a notar el otro cuadrito o por el azul no se nota mucho? Si no lo cambio a negro. Sí, se ve. Bien. Fíjense, esta fuerza F es, en el enunciado les decía eso en las actividades, F es paralelo al suelo. ¿Sí? Entonces, como F es paralelo al suelo, si yo trazo una línea, así, esta línea es paralelo al plano, ¿sí? Paralelo al plano.
Yo acá tengo un ángulo de 30 grados, por dar un número, yo tengo acá un ángulo de 30 grados, en el punto de acá también voy a tener 30 grados. ¿Por qué? Porque esta línea y esta que está acá forman este ángulo de 30 grados. Si yo traslado esta misma línea paralela acá y esta misma línea así cruzada paralela, en el punto donde se cruzan, bueno, ahí también voy a tener 30 grados. Sigue siendo el mismo triángulo. ¿Sí? Y por eso tomaban el mismo ángulo, porque el ejercicio le decía. Ahora, fíjense el otro caso de la otra fuerza que tengo acá. Esta fuerza, si yo acá tengo 30 grados, esa fuerza de ahí no sé cuánto tiene, no tiene 30 grados. Me voy acá y me fijo, trazo lo mismo, una línea perpendicular al plano, y acá capaz tenga 15 grados. ¿Sí? Es una... Claro. Y esa era la diferencia que yo le quería mostrar acá. Yo tengo alfa, que es distinto de este ángulo beta. Vamos, no siempre van a ser lo mismo ángulo. ¿Estamos? ¿Entendieron todos? Si no, bueno, pongan en el chat los que no entendieron y lo vuelvo a explicar de otra forma. Sí, sí se entendió con la nueva forma que explicaste. Bueno. Bien. Bien. Como yo le decía, yo supuse que no había rozamiento. ¿Sí? Ahora, si hubiese rozamiento, y vamos a hacerlo más fácil, en el suelo nada más. Bien. Yo tengo mi bloquecito, aparte siempre se habla de bloque. Y este bloque que está acá se desliza para allá. ¿Estamos? Y llegó acá. Hizo una distancia de 3 metros. Bien. Acá en el suelo yo tengo un coeficiente de rozamiento de 0,2. Entonces si yo le pregunto, ¿cuánto es el trabajo? ¿Sí? Voy a poner W como trabajo ahora, ¿sí? No como peso. ¿Cuánto es el trabajo de la fuerza de rozamiento? ¿Sí? Porque ya como estoy considerando rozamiento, va a haber una fuerza de rozamiento. Bien. Lo primero es identificar esto. ¿Hacia dónde se mueve el objeto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es aquella en que se opone al movimiento del objeto. ¿Sí? Pero se opone al movimiento del objeto, no se opone a la fuerza que genera el movimiento. ¿Estamos? Se opone al movimiento, ¿por qué? Porque yo acá le digo, un bloque se mueve y a través de este suelo que tiene una rugosidad y recorrió 3 metros. Y yo le digo, se mueve, nada más. No estoy diciendo lo empujé, se mueve. El bloque este se mueve. Ah, tiene una masa de 10 kilos. Entonces, bueno, como el bloque se mueve, ¿yo qué puedo hacer? Puedo agarrar y plantear. Como se está moviendo para el lado derecho, la fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, entonces apunta hacia la izquierda. Tengo el peso de mi cuerpo. Voy a poner P, para no confundir. Y siempre... ¿No debería tener una velocidad también? Inicial, aunque sea. no necesariamente, para el ejercicio que yo planteo, no.
Bien, bien. Porque fíjense, yo agarro y ¿qué sé de la fuerza de rozamiento? Y el coeficiente de rozamiento. ¿Y Y el qué más? peso, Y la lo que normal. por la Y el norma. peso que lo puedes sacar con lo normal. Claro. No, multiplicado por la normal, no es el peso. Multiplicado por la normal. ¿Estamos? Acuérdense bien eso. ¿Por qué? Porque fíjense que en el plano inclinado, si se acuerdan que la normal era distinta, no era el peso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sucede? Siempre analicen así. Fuerza de rozamiento es mu por la normal. Bien. Ahora, voy a mi bloquecito y me fijo el diagrama del cuerpo libre. Si trazo los ejes, y X, bien. Trazo los ejes, bueno, voy a colocar todas mis fuerzas que están en juego. Fuerza de rozamiento, la normal y el peso. ¿Vamos? Bien. Por sumatoria de fuerza en I, ¿qué tengo? Por sumatoria de fuerzas, voy a tener que la normal es igual al peso. ¿Sí? La normal es positiva, el peso es negativo, al ser igual a 0, se iguala. Como tengo que la normal es igual al peso, entonces la normal es igual a masa por la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Y tengo que la fuerza de rozamiento entonces va a ser mu por m por g. ¿Sí? Coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Y fíjense, definí cuánto vale la fuerza de rozamiento. Definí cuánto vale la fuerza de rozamiento, tengo una fuerza. Si yo quiero saber cuánto es el trabajo de esa fuerza de rozamiento, va a ser Fr por la distancia. Entonces el trabajo del rozamiento me va a dar un valor. Ahora bien, yo les pregunto, ¿ese trabajo va a ser positivo o va a ser negativo? ¿Y negativo? ¿Por? Porque la fuerza de rozamiento es negativa. Es contrario al movimiento. A mí me gustó más. Es contrario al movimiento. ¿Sí? No es negativa, es contrario al movimiento. ¿Sí? Entonces, acá me va a dar menos un valor. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de fuerza de rozamiento? Es mu por la normal. Coeficiente de rozamiento por la normal. Ah, bien. Gracias. O sea, Gaby, que quedaría negativa depende del sentido físico que le damos. Depende, claro, depende de la física que tenga tu problema. En este caso, el bloque se movía para allá, entonces la fuerza de rozamiento en este caso me lo está frenando y por lo tanto me está haciendo un trabajo negativo. ¿Sí? Gaby, ¿Sí? en la sumatoria de la fuerza X siempre va a salir negativa la fuerza de rozamiento, ¿verdad? No necesariamente. Depende del sentido del movimiento. O sea, no depende, por ejemplo, me dice que la fuerza va para la derecha. No, o sea, no tomo en base eso, tomo en base el sentido. Claro. Tomás siempre en base al sentido que se mueve. Bien. Por ejemplo, si quieren, veamos otro análisis, porque acá, bueno, acá fue el trabajo de la fuerza de rozamiento. Yo especifiqué de la fuerza de rozamiento. Podría ser que sea el trabajo de la resultante de las fuerzas que actúan. Ahí muestra un ejercicio. ¿Sí? Porque ahí la normal, o sea, ahí dice que normal igual peso por la masa y por la gravedad. Perdón, para, justo está cruzando un auto, para voy a hacer. Sí, perdón, decime.
Hay, o sea, la normal es igual al peso por la masa por la gravedad. Esa es la Sí. fórmula para averiguar normal o varía. Es depende de lo que te pidan o no. ¿Cómo, perdón? No entendí bien. Él lo que dice es que equivale, la normal equivale al peso, y el peso es igual a la masa por la Claro, gravedad. eso. Claro, sí, el peso siempre es masa por la gravedad, ¿sí? Eso siempre. Una pregunta. Recién que dijiste que para poner los signos teníamos que tener en cuenta el sentido. ¿No era que teníamos que tener, tipo, tomar a la fuerza siempre como positiva y en el caso de la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento como negativa? No, como le digo, siempre depende del movimiento nada más. Porque decir que la fuerza de rozamiento es negativa o positiva depende mucho el sentido que vos le estás dando a la fuerza de rozamiento. No sé si me explico por qué. Si yo pongo el eje X positivo para acá, bueno, esto es negativo, pero si pongo el eje X positivo para allá, ¿se entiende? Por otro lado, Claro. la fuerza de rozamiento o me ayuda a mí o me juega en contra. Pero también depende de eso, de la física a veces, de que esta fuerza me puede jugar a favor o me puede jugar en contra. ¿Se entiende? Ahora bien, ustedes seguramente lo que se confunden, hay que ver con la compañera que puso en el chat, es que en esta fórmula del trabajo hay un coseno dando vueltas. ¿Sí? Y el coseno ese es el que le da el signo. Usted tiene dos formas. A mí me gusta más el sentido físico siempre. Pero si quieren agregar coseno, está perfecto. Le explico la incidencia de ese coseno. Yo tengo que el cuerpo se mueve para allá. Entonces voy a poner un delta X. Este delta X es un desplazamiento. Y un desplazamiento también es un vector. ¿Sí? Es un vector, se llama vector desplazamiento. Bueno, entonces, esto es un vector y este fuerza de rozamiento es otro vector. ¿Sí? Bien. Cuando uno aplica un trabajo, ¿sí? El trabajo es un producto escalar. ¿Estamos? ¿Sí? Ya no es vectorial, es escalar. Trabajo es escalar. Entonces, ¿qué pasa? Yo multiplico dos vectores, ¿sí? Voy a multiplicar, en este caso particular, ¿no? F de A por el delta X, multiplico dos vectores. ¿Estamos? Este producto de dos vectores se llama producto punto. Después lo van a ver bien en la mate y lo van a volver a ver en física. ¿Sí? Tiene un mayor desarrollo matemático. En definitiva, lo que me dice el trabajo es que para que esto sea escalar, lo que vos haces es multiplicar el módulo de la fuerza, o sea, el valor numérico de la fuerza, el valor numérico de este desplazamiento, y multiplicarlo, sumarlo, al coseno del ángulo que forman las dos fuerzas. Coseno, voy a llamar alfa, donde alfa es el ángulo que forman las dos fuerzas. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo delta X acá, tengo f de r acá, esto que está acá es alfa, y alfa ¿cuánto vale? Ahí, 180. 180. Entonces alfa vale 180 grados. Coseno de 180, ¿cuánto vale? Menos 1. Menos 1. Entonces, acá es menos 1. Y ahí está el signo negativo que yo les decía. ¿Vamos? Si los dos van en el mismo sentido, si los dos van así, ¿cuánto es el ángulo? 0. 0. 0. Y coseno de 0, 1. 1. Coseno de 0, 1, por lo tanto, cuando van en el mismo lado, vale 1 y es positivo. ¿Vamos? Entonces usted tiene las dos formas, o el sentido físico o esto que está acá que es matemático. Puede ser que el trabajo da menos 58,8.
Una idea. Si querés te digo ya cuánto vale. A ver. Si alguien lo calculó, bueno, si no, no importa. Era para saber si lo estaba haciendo bien. 58,8, sí. Negativo. Menos 58. Sí. Bien. Vamos al mismo ejemplo. Y yo estoy agarrando ahora, yo estoy empujando, lo vamos a poner G por mi nombre, con una fuerza G que vale 100 newton. Y recorrí mi bloque 2 metros. ¿Sí, no? Bien. Habiendo un rozamiento, MUR 0,3 y una masa de 2 kilos. ¿Cuánto es el trabajo de la resultante del sistema? Se mueve para allá, ¿sí? Para la derecha. Ahí se ve el dibujo. Bueno, calculen. G es la fuerza. Sí, G es la fuerza acá. Si yo lo estoy empujando con una fuerza de 100 newton. Y estoy pidiendo el trabajo de la resultante del sistema. Sobre medio. Joule. Vamos. Fuerzas, trabajos, energías, Joule. Claro. Estoy contestando a Omar que puso en el chat. Si la fuerza es inclinada, sí, va a tener una componente en el eje X y otra en el Y. Y ahí tenés que. Sí. La fuerza que a uno siempre le interesa es la fuerza en la cual se aplica la dirección del movimiento. ¿Sí? Bueno, ¿lo sacaron? ¿Sí? ¿Le dio ese número? Bueno, si le dio ese número, entonces no explico. Bien. Entonces ahora, de nuevo, la fuerza de rozamiento en este caso no cambia, va a seguir siendo mu por la normal. De nuevo, la normal no cambió en este caso, entonces mu por la masa por la gravedad. ¿Puede que me dé 5,88? ¿Qué? ¿La fuerza de rozamiento? Sí. Ah, bien. Esto da 5,88 newton. Bien, ¿qué pasa? Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Independientemente si se está moviendo o no, o sea, independientemente de eso, la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué le va a dar? Le va a dar, bueno, en nuevo sentido, la derecha positivo,
la izquierda negativo, queda G menos FR, ¿no? Y esto es la resultante del sistema de fuerza, ¿sí? O sea, yo estoy aplicando una fuerza y el rozamiento me lo está impidiendo. Si yo hago una suma vectorial de estas dos, de G y FR, me da esta resultante total. Y esto vale 100 newton menos 5,88 newton, es lo mismo que 94,12, no, Sí, sí, 94. 94 newton. Bien, que esa es la resultante total de mi sistema. O sea, a este bloquecito, la verdadera fuerza que está actuando en ese bloque no son 100 newton, son 94,12 newton, ¿sí? Entonces esa es la verdadera fuerza que está siendo aplicada en el bloquecito. Ahora, yo les pregunto, ¿para dónde está aplicada esa fuerza? ¿Para la derecha o para la izquierda? Para la derecha, la fuerza G. Claro, para la derecha. O sea, la resultante esa está para acá, RT. Claro. ¿Sí? Está para la derecha. ¿Por qué? Porque G es más grande que la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Son más grandes. Entonces, por lo tanto, va a estar apuntando para el lado de G. Porque no son vectores, entonces suma vectorial. Si yo quiero dar el sentido físico, bueno, yo estoy empujando, y como se movió para este lado y estoy empujando para este lado, y sí o sí esta fuerza de acá tiene que ser mayor porque estoy venciendo el rozamiento. ¿Sí? Y el trabajo, Gaby, después, en realidad no lo calculás con la fuerza de 100 newtons, sino con la fuerza esa de 94,12, ¿verdad? Claro, porque yo lo que le pedí es el trabajo de la resultante del sistema de fuerzas. No es el trabajo que yo estoy haciendo. Claro, la resultante, digamos, como que junta todas las fuerzas, digamos. Claro. El trabajo de las fuerzas resultantes, están todas las fuerzas incorporadas y vale 188,2. Fíjense, si yo calculo el trabajo que yo estoy haciendo, que sería 100 newton por 2 metros. Eso me da 200 joules. Y fíjense que 200 joules es mayor que esto. ¿Y eso tiene lógica en la parte física? Sí. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo más trabajo porque yo estoy venciendo el rozamiento. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy haciendo más trabajo. Entonces, como yo estoy venciendo el rozamiento, indudablemente, el trabajo que yo tengo que hacer es mayor al de la resultante de mi sistema de fuerza. ¿Entendido? Sí, fuerza neta también. Está bien dicho, sí, fuerza neta. Si la fuerza de rozamiento no permite que se mueva, su fuerza tiene que ser mayor o igual que la de F. Si son iguales, el cuerpo no se movería. ¿Sí? El cuerpo no se movería. Y si es mayor la fuerza de rozamiento, también no llegas a moverlo, tienes que hacer más fuerza todavía para moverlo. ¿Sí? Siempre para mover el cuerpo, esta fuerza tiene que ser mayor que esta. Mayor. No mayor igual, tiene que ser mayor. Que de nuevo, piensen también caso contrario. Viene de golpe un bloque hacia ustedes y ustedes se paran como para frenar el bloque. Y el bloque se desplaza con ustedes. ¿Sí? En ese caso, el rozamiento está jugando a favor nuestro, porque está deteniendo el bloque. Yo la fuerza que estoy haciendo va acompañada con el rozamiento, ¿sí? Porque el movimiento es para acá. Entonces, yo lo estoy deteniendo, estoy frenando, el rozamiento me ayuda. Entonces, ahí, en este caso particular, no se restarían, sumarían. La resultante de la fuerza se sumaría. ¿Se entiende? Sí, esto que está acá sería masa por aceleración, ¿sí? Si es que este cuerpo está siendo acelerado, ¿sí? Si es que el cuerpo está siendo acelerado. O sea, si es que esto se desplaza con una aceleración.
Igual como le digo, yo lo que hice es sumar fuerzas, no apliqué la segunda ley de Newton. ¿Sí? Yo sumé fuerzas, nada más. ¿Estamos? No apliqué Newton, ¿sí? Yo sumé fuerzas. Gaby, yo tengo una duda con respecto al ejercicio anterior, que Sí, lo que dijiste de que depende cómo tomemos el eje Y, para qué lado lo tomemos positivo, eso no lo entiendo. Siempre va a ser el, positivo para la derecha. eh, como te digo, es indistinto si vos tomás positivo o negativo. O sea, fíjate, lo vemos en este caso de las fuerzas. Eso es lo que yo preguntaba también hace un rato, que era, por ejemplo, cuando nos daban un plano de inclinación y la fuerza iba para la izquierda, por ejemplo, si ahí Claro, teníamos que eso. tomar en el diagrama de cuerpo libre la fuerza para la derecha o para la izquierda y cómo era el Claro, signo. por el signo de la fuerza. Como lo planteo, van a ver que es indistinto. El sistema de referencia es indistinto, ¿sí? Inclusive la aplicación de fuerzas es indistinto. Pero bueno, no se compliquen el tema de fuerzas. Si le dice que están estirando el bloque, bueno, o sea, si yo estoy estirando el bloque hacia arriba, bueno, hagan la fuerza que está para arriba. Pero en la física es indistinto el sistema de referencia que uno coloque, siempre y cuando haga bien el ejercicio. A ver, le explico con el bloquecito. El famoso bloquecito en el plano inclinado. Tengo la fuerza para arriba. Así, F, ¿sí? Pero yo estoy diciendo, estoy intentando que suba el bloque. A lo mejor el bloque se está cayendo, está para acá abajo, se está cayendo. Pero yo la fuerza que hago es para arriba, estoy intentando que suba el bloque. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, tengo un bloquecito que está como cayendo, sí, tengo esa fuerza, que es paralela al plano. Bien. Lo que yo le decía, ustedes si quieren, pueden adoptar los ejes así que este X sea el positivo, que este eje X sea el negativo, acá por lo que voy positivo, y acá el Y negativo. ¿Sí? O sea, X es positivo cuando el bloque sube para arriba. Y fíjense, si yo descompongo vectorialmente, tengo acá la normal, el peso este, lo voy a descomponer una componente acá, y otra componente acá, W en Y y W en X, ¿sí? El peso. Entonces mi diagrama de cuerpo libre, el de arriba, con las fuerzas, con los ejes, acá tengo W en Y, acá tengo W en X, y acá tengo la fuerza F. Y entonces, ¿qué hago? Sumatoria, fuerza en X. ¿Sí? Y el bloque, hagan de cuenta que el bloque cae con una aceleración. Entonces, voy a tener F que apunta hacia arriba, que yo considere positivo, va a ser F positivo. WX apunta hacia abajo, que yo considere negativo, menos WX. Igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces la fuerza que yo tengo que hacer es masa por aceleración más WX. Ahora, si la fuerza va para la izquierda, por más que el bloque suba, y yo la tengo negativa. Porque acá
esta aceleración que está acá, como el bloque está cayendo y va para este lado negativo, esto es negativo, ¿sí? Lo que yo acá hice fue una suma vectorial y acá ya le di sentido. ¿Se entiende por qué acá va negativo? En realidad, si es indistinto, yo puedo tomar como positivo eso. No, porque la aceleración es... Porque yo estoy diciendo que el bloque cae hacia abajo, entonces la aceleración Ah, es una aceleración. hacia allá. O sea, de nuevo, pasa que se pierde mucho de vista lo que es la parte vectorial. ¿Puedes repetir, Gaby, lo del menos? Gaby, ahí el signo que tenga W de X va a ser el signo que tenga la aceleración, ¿o no? En ese caso. O sea, En este depende caso, del tema que en este pongamos. caso sí, en este caso sí. Ah, bien. A ver, para que no se confundan. Voy a plantear. Voy a plantear los dos casos. ¿Vamos? Bien. Yo dije que se estaba cayendo, ¿no? Y se desplazaba acá, por lo tanto tiene una aceleración acá. Bien. ¿Cómo? Voy a poner menos ya, si no sé. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa? Como se desplaza hacia abajo, ¿sí? La aceleración apunta para el lado de desplazamiento, ¿sí? Porque esto me dice que mi objeto se está acelerando para ese lado, ¿sí? Entonces, por eso apunta para acá abajo. Bien. ¿Qué pasa? Yo puse que cuando apunta hacia abajo los vectores es negativo, ¿sí? Bien. Entonces, W en X va a ser negativo y este lado de la igualdad, masa por aceleración, también va a ser negativo. Porque de nuevo, estoy considerando que lo que apunta hacia abajo es negativo y F positivo. Entonces, bueno, me queda F igual a menos masa por aceleración más WX. Ahora, el mismo caso, si yo cambio el eje y pongo X negativo hacia arriba y X positivo hacia abajo. ¿Sí? Si yo tengo este caso, ¿qué pasa? WX ahora es positivo, esa es una transversal X. WX ahora es positivo, F es negativo, y la aceleración, como está cayendo, y ahora yo definí que cuando cae es positivo, va a ser positivo. Entonces acá despejando, fíjense, F pasa al otro miembro negativo, este masa por aceleración pasa al otro lado negativo, entonces me queda menos masa por aceleración más WX, que fíjense son lo mismo. ¿Bien? Ahora sí. ¿Estamos? Claro, ahora sí me doy cuenta. Gracias, Gaby. Ahí preguntaron en el chat por qué el peso menos la fuerza o viceversa se le iguala a la masa por la aceleración. Por la segunda ley de Newton y porque yo definí que el bloque este estaba cayendo con una aceleración. ¿Sí? No estaba quieto. Esto cae con una aceleración. ¿Sí? Gaby, ¿puedes repetir por qué queda negativo masa por aceleración? No me quedó claro. Bien. Yo tengo un bloquecito, ¿no? El bloque está cayendo con una aceleración. Sí, intente imaginarse. El bloque está cayendo con una aceleración. De golpe, el bloque tiene una cuerda, entonces de golpe agarro la cuerda. Agarro la cuerda y tiro para arriba, para que no caiga el bloque. Pero el bloque se va a seguir cayendo en una aceleración porque no tengo tanta fuerza como para detener el toque. Entonces, en el momento en que el bloque está con esa aceleración y que yo agarro la cuerda, justo en ese momento se saca una fotografía mía intentando que no caiga el bloque, tengo esa fuerza que soy yo, que no quiero que caiga el bloque, y tengo que el bloque tiene una aceleración, ¿sí? Está con una aceleración, y que está cayendo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, yo tengo todo acá el bloquecito que tiene un peso siempre hacia abajo,
Y lo que yo le quería mostrar es que, evidentemente, del sistema de referencia que ustedes adopten, van a llegar siempre a las mismas ecuaciones, teniendo en cuenta siempre la lógica del problema. Yo dije, cuando yo levante el bloque, va a ser positivo, ahí yo consideré positivo, entonces los X positivos están hacia arriba. Bien, F, cuando hago la sumatoria de fuerza en X, F es positivo hacia arriba, W en X, ¿sí? Hice la descomposición vectorial del peso, entonces la componente en X del peso W en X apunta hacia abajo, ¿sí? El peso me está jugando en contra, entonces menos W en X, porque de nuevo lo que apunta hacia abajo es negativo, y como se está acelerando para abajo, también va a ser negativo, ¿sí? Porque la aceleración de ese cuerpito me está jugando en contra, entonces es negativo. Menos masa por aceleración. De ahí despejé F y llegué a esto. ¿Qué pasa si hago al revés? Yo digo, no, todo lo que cae va a ser positivo y todo lo que sube es negativo. Bueno, entonces, planteo el mismo diagrama de cuerpo libre, o sea, esto no cambia, los fenómenos de las fuerzas no cambian. ¿Qué cambia ahora? Que cuando yo haga la sumatoria de fuerza en X, W en X, y yo antes lo consideré negativo, ahora pasa a ser positivo. Mi fuerza ahora pasa a ser negativa, y masa por aceleración es positivo porque la aceleración va de nuevo en dirección al eje que yo propuse, que se está cayendo. Despejo acá F y obtengo el mismo resultado. ¿Sí? ¿No? En el caso de que no se diera aceleración, es ahí cuando se le iguala a cero. Y ahí estaría en reposo, entonces, o con velocidad constante, entonces son iguales. Claro, y daría, o sea, es como que se le iguala a cero, porque estaría como, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que la igualada a cero o esto se te va? ¿Se te va esto? ¿Se te va esto? Claro, bien. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que se entendió bastante bien. Bien, bueno. ¿Por qué la masa está cancelada, Gaby? No, porque la compañera recién preguntó si no tenés aceleración, entonces yo le dije lo mismo, que directamente esto se te va porque la aceleración es cero. Ah, bien. Bien, bueno. Energía mecánica, entonces. Bien, ustedes habrán visto lo que se llama el principio de conservación de la energía. Sí, bueno. Dentro de ese principio existen dos sistemas, que se llaman los conservativos y no conservativos. Bien, ustedes analizan el sistema conservativo, que es el más fácil de analizar, que no siempre se puede hacer así, pero hay casos que sí. ¿Qué decía este principio conservativo? Decía que la sumatoria de todas las energías mecánicas que están puestas en juego, ¿sí?, va a ser igual a la contribución de una energía que consideramos cinética más la contribución de una que denominamos potencial, donde la energía cinética tiene como su componente principal la velocidad y la energía potencial como componente principal la altura. Bien. Cuando hablamos de sistema conservativo, ¿qué me dice? Que todo lo que yo coloque en ese sistema va a seguir siendo igual, o va a seguir siendo constante. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, al hablar de un sistema conservativo, uno dice que toda la sumatoria de esa energía mecánica, al mantenerse constante, es nula. ¿Sí? Por lo tanto, al ser nula, ¿qué me dice? Que
toda la variación de energía cinética que yo tenga un puesto en juego se va a transformar en variación de energía potencial, o viceversa. Y acá sale el famoso energía cinética final menos energía cinética inicial es igual a menos la energía potencial final menos la energía cinética potencial inicial. Entonces acá tengo la energía cinética final, este menos me afecta a este que está acá y pasa a voy a hacer por completo. Si el menos este me afecta acá adentro, distribuyo bien. Y esta es la famosa formulita que por ahí capaz más han aplicado, que dice que la energía cinética final más la energía potencial final que yo tenga, todo eso va a ser igual a la energía cinética inicial que yo tenía más la energía potencial que yo tenía, del sistema conservativo que yo está analizando. Entonces, en base a esto, es todo el análisis que uno siempre hace, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando yo lanzo un objeto, yo en el momento en que estoy por lanzar y soltar el objeto, desde el suelo, y este es el inicio, y este es el fin, y esta es toda la altura h. En el momento que yo lanzo el cuerpo, yo no tengo energía cinética, porque el cuerpo está quieto, por lo tanto energía cinética inicial no tengo, ¿sí? Entonces, si vamos a mi fórmula, esto se da. Ahora bien, energía potencial inicial sí tengo, porque tengo una cierta altura en la cual tengo mi cuerpo, mi fibra, ¿sí? Tengo una cierta altura mi fibra, pero en ese momento no tengo velocidad, y en el momento en que llega al suelo, que es el final, dejo de tener altura, no tengo más altura, y en ese mismo instante que toca el suelo, tengo velocidad máxima. Entonces, este término se va. Y ahí se hace esa igualación de decir que la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial. ¿Estamos? Y en base a este pequeño análisis, los ejercicios que ustedes veían de las pelotitas, de la montaña rusa que caía y todo, ¿sí? Viene por este lado, ¿sí? Pero acuérdense que siempre tienen que analizar eso en distintos puntos, como es los valores de energía, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Esta parte como teórica se entendió, más o menos. Sí. Sí, sí. Sí, Gaby. Bueno. Gaby, ayer el ejercicio que hizo Emma era medio complejo, ¿no? ¿De la montaña rusa? ¿Cuál era el de- No sé, yo entré y había uno que decía como que atravesaba una pared de vidrio y no sé qué, pero no sé, yo veía eso y veía muchas curvas, no sé. Se me hizo medio complicado a mí. Ese la verdad no lo vi, el de Lemos, me mostró el otro. Que era no era una montañita rusa, sino que bajaba un objeto por... Pero no van a ser tan rebuscados los ejercicios. Eh, Perdón, pero esos los que vieron ayer, ¿se pueden ver en algún lado? ya lo subí a YouTube, ahora lo subí bien. Hoy en la mañana lo subí mal. ¿El de Lema? No. ¿El de Sí, ayer? sí. Sí, ya está subido en el canal. Así que, Bueno, gracias. bien. Es 1 metro. Son 3 metros.
Ese de ayer que dicen es de la unidad 6, de la Eh, clase. Oh, es una clase teórica de la unidad 6 y una clase práctica dinámica. bien. Mostró 2 ejercicios dinámicos, Leo. Bueno, a ver si pueden determinar ese. En una pelotita, que al principio está a 3 metros cae, y en ese punto yo tengo una super cámara y me permite sacar cuánto vale la velocidad de la pelotita en ese punto. Entonces, bueno, le pido que saquen cuánto es la altura en la que se encuentra la pelotita, sabiendo ese valor de velocidad. Y la pelotita pesa 100 newtons. ¿Cuánto es, Gaby, la velocidad que no puedo verla? 2 metros por segundo. Altura 3 metros. Y el peso de la pelotita es 100 newtons. Bien. Bueno, ¿lo subieron? ¿A cuánto da? ¿Qué hay que calcular, Gaby? Porque no tengo ninguna incógnita, creo. La altura en la que se encuentra la pelotita. Ah, está. Me di cuenta que este dato ya hace falta. Empleé un dato de más. Una pregunta, ¿qué hago si yo la había calculado con el peso? Tipo, ahí ya había sacado la masa. Y nada, dejarla expresada nada más. Dale. Pero no pasa nada. ¿A vos cuánto te queda, Gaby? Me queda, a ver, Me dio 2,7. A mí me quedó 0,102. A mí 2,79. A mí igual. 0,20. ¿cuánto les dio de altura? 2,79. ¿Y a los otros? A mí 0,20. Bueno, 0,1 me quedó a mí. la emociones. Pasa que en ese punto tiene tanto energía cinética como potencial, porque no está como en el suelo. ¿Vale? Gaby, borrame la de 0,1, me olvidé la velocidad al cuadrado.
Ahí. Bueno, ¿quién vota sí, quién vota no? Igual yo lo hice también con los 100 newton que habías anotado al principio. Y ahí si no nos das, ¿qué deberíamos hacer? Ahí sumale un puntito más, 0,2. Me dio 0,2. ¿Quieres hacerlo con 2? Me gustó el 2,79 a mí. A ver, 0,14 hoy. Re mal redondeado entonces. Si te dio 0,14 y redondeaste a 0,2. Lindo error de redondeo. A ver. Mira, vayamos con la fórmula que sabemos, ¿no? Bien. Este es mi inicio. Este es mi final. ¿Estamos? Bien. Bueno. Partamos a... Esta es la energía cinética al inicio. ¿Sí? Al inicio no hay velocidad. ¿Sí? Es una pelotita que estaba quietita y después yo la soplé y empezó a caer. Entonces, esto no hay nada. Tengo una energía potencial inicial. ¿Cuánto vale la energía potencial inicial? Bueno, la masa por G por eso, ¿sí? Voy a poner acá. M por G por la altura inicial. ¿Estamos? HI van a ser los 3 metros. Bien. Ahora, la energía cinética final, en ese punto, ¿qué va a ser? La masa por esa velocidad que tengo dato, vamos a llamarla BF, BF al cuadrado sobre 2. Más la energía potencial final va a ser la masa por G por la altura final. ¿Sí? Que es esta. Ahí yo lo calculo de otro lado, ¿no? Masa por gravedad y masa por gravedad. ¿Cómo? Ahí no se pueden cancelar masa por gravedad de los dos lados. Creo que tiene que ser los términos. A ver, quiero que alguien me diga, por favor, por qué no se puede simplificar. Porque una es la altura inicial y la Porque otra las es la final. alturas son distintas. No tiene nada que ver con las alturas. Es algo matemático. Porque están sumando, Gaby. Están sumando. Si estuvieran multiplicando, la puedes cancelar. Ven así la mano. Yo lo que hago acá es sacar factor común la masa, en estos dos lados, no en este lado. De estos dos lados yo saqué factor común la masa, ¿sí? Y la masa es como un 2, ¿sí? Yo si vuelvo a distribuir acá adentro, me vuelve a aparecer de arriba, ¿sí? Saco factor común. Espero que lo hayan visto, eso es matemático. Saqué factor común la masa, y ahí sí, como tengo la masa de este lado que multiplica algo, y acá tengo una masa de este lado que multiplica algo, la masa yo sí puedo simplificar. Por eso el dato que yo les di de peso, que yo pensé que hacía falta, después me di cuenta y digo, no hace falta. Por eso lo borré. La masa se simplifica y no hace falta la masa del objeto. ¿Sí? Y la gravedad no se simplifica porque falta la gravedad acá. Si acá tenés la gravedad multiplicando, ahí sí, hago lo mismo. Saco factor común la gravedad en estos dos sumandos que tengo y simplifico. Pero acá, ojo, no tengo la gravedad multiplicando acá, por eso. Entonces, bueno. Y ahí sí, bueno. Entonces, ¿qué hago? Entonces, HI va a ser igual. Velocidad general al cuadrado, más G por HF, esto es sobre 2. Todo esto por 1 sobre gravedad. O todo eso dividido la gravedad. Lo mismo. Y eso da 2,8. metros. ¿Estamos? Que la altura no tiene que ver con el peso. No, la altura no tiene que ver con el peso. O sea, Gaby, pero esto sería en el caso de que
la pelotita está en medio y todavía tenga energía cinética y potencial o no. Claro, tiene la dos. Claro, claro. ¿Cuál es la parte en la que cancelas la masa? Acá en Xbox. Aquí factor común y cancel. Bien, bueno. Una preguntita de esto. Gaby, acá yo había usado la de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado igual a masa por gravedad por altura. ¿Por qué esa no me funciona? ¿O en qué caso se usaría eso? Y depende. En ese, el único, bueno, no el único caso, pero el caso que te sirve es cuando vos estás viendo acá la pelotita. Entonces toda tu energía potencial se perdió. Entonces en estos dos puntos, yo ahí sí tengo eso, que la energía cinética inicial es igual a la energía, perdón, la energía cinética final es igual a la energía potencial inicial. La energía cinética final, lo que vos dijiste, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, igual a m por g por h, siendo h la altura inicial, ¿no? Está ok. O sea, como ¿Cuánto era el fórmula resultado? genérica es esto, sí, esto es principio de conservación, principio de un sistema conservativo. El resultado que nos tienen que dar es 2,8 o... Sí. Ah, Sí, 2,8 metros. Ahora que lo pienso, el 0,2 ese que tomaron era capaz porque si toman como un sistema acá hay 0,2 metros. Pero ahí, bueno, cambiaron el sistema de referencias. Yo le pedí la altura de acá respecto al suelo, ¿no? ahí nos salió mal porque no tomamos la energía potencial. Tomaron, igualaron la cinética, hicieron esto de pecho. Sí. Claro. Y ahí nos salió 0,2. Ah. Pero no, bueno, fíjense, con esta formulita es la que después deben aplicar. Y el último tip que le tiro, y también para dinámica, que no hagan borrón y cuenta nueva, o sea, no se olviden de lo que aprendieron en el primer parcial, porque no son computadoras, que reinician o resetean, ¿sí? Acuérdense de esto. La fórmula de M-Rube. ¿Vamos? ¿Sí? Porque en base a estas formulitas, ustedes en estos ejercicios de cinemática o en dinámica también, por ejemplo, en dinámica, no le da la aceleración, pero le dice el tiempo en que tardó en desplazarse el bloquecito. Entonces, bueno, de ahí pueden sacar la aceleración. Si ustedes saben cuánto se desplazó y cuánto es el tiempo, pueden sacar la aceleración, ¿no? Y en el caso de esto, de las pelotitas y todo eso, si yo tiro una pelotita con caída libre o tiro vertical, son estas ecuaciones, entonces también lo mismo. Si yo le doy el tiempo, ustedes pueden sacar cuánto es la velocidad que tiene. Claro, si hubiese fuerza de rozamiento, ya no es más un sistema conservativo.
Porque la fuerza de rozamiento implica disipación térmica y eso es otra energía que no se analiza acá. No, deja de ser conservativos. Bueno. Si no tiene ninguna otra duda. Gaby, una pregunta. En caso que arriba tengamos velocidad inicial, también tendríamos energía cinética. Y si nos piden la altura con respecto al suelo, utilizaríamos la energía mecánica, o sea, la energía cinética y potencial de arriba, igualarla a la energía potencial de abajo, o solamente utilizaríamos la energía potencial de arriba. No sé si me entendí. Sí, o sea, no, te entendí como que acá tengo una velocidad de 1 metro por segundo. O sea, tengo una velocidad inicial. Exacto. Y si vos querés, si es el mismo ejercicio, o sea, sacar esta altura y tener que aplicar esto, o sea, ahora energía cinética sí tenés. Acá tenés base de la velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Claro. En dado caso que no nos den la altura, como en ¿no? Y nos pidan la altura con respecto al piso, ¿cómo haríamos? ¿Utilizaríamos la energía cinética y potencial de arriba, o sea, la energía mecánica, igualada a la energía potencial de abajo, a la energía, o sea, la energía potencial final? Si te pide la altura respecto al piso. Sí, si me lo pidieron. Y te tienen que dar, sí o sí, siempre son datos que se tienen que dar o alturas o velocidades. Si yo te digo, yo no sé cuánto vale esta altura. Esta es mi incógnita. Re feo mi signo introducción. Yo te digo, tiene una velocidad inicial de 1 metro por segundo y después mido acá abajo y la velocidad es 5 metros por segundo. Bueno, ahí sí puedo sacar cuánto es la altura. ¿Estamos? Pero te tengo que dar esta velocidad. Sí, porque yo viví en uno de los años anteriores y o sea, te pedían la energía mecánica arriba y obviamente tenías la energía cinética inicial y la energía potencial. Pero te pedían la altura con respecto al piso. Entonces, la verdad, no sabía si volarlo a la energía mecánica o a la energía potencial, de arriba, con la de abajo. Si te pide altura, vas a tener que ocupar la energía potencial. De ahí, bueno, como te digo, según los datos que te dan o según cómo esté planteado el sistema, vos sacás la altura. Pero, por ejemplo, para este caso, ¿no? Si vos querés sacar esa altura, sí o sí yo te tengo que dar la velocidad en este punto y la velocidad en este punto. ¿Sí? Si te digo que parte del reposo, bueno, esa velocidad es nula, toda la energía cinética acá la igualás a la potencial y la sacás. Bueno, no sé si se entendió esa parte o sí. Gaby, perdón, yo tengo una duda, pero de la otra unidad es con flotación. Sí. El principio de Arquímedes, ¿es lo mismo para el cuerpo parcialmente sumergido que totalmente? O sea, O sea, el principio... teniendo en cuenta que los volúmenes son distintos, ¿no? En el parcialmente sumergido. Sí, o sea, el empuje para los 3 casos es distinto siempre. Sí. Bien, pero la fórmula, digamos, del principio, que vos nos habéis dicho que era R igual a B por G por la diferencia de las densidades. Ah, claro, sí. O sea, uno siempre llega al equilibrio y ahí ve
qué cuestiones pasan. ¿Qué sucede? Si vos tenés fibra mejor. Poquito sumergido. Acá la fórmula te decía la densidad del fluido por el volumen del fluido por... ¿me estoy viendo? Por la gravedad. Es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo por la gravedad. Le sigo la gravedad y me queda esto. ¿No? Bien. Claro, entonces teniendo en cuenta que en el totalmente sumergido los volúmenes son iguales, podría simplificar. O sea, Claro. listo. Eso. Y cuando es parcialmente sumergido, ahí no puedes simplificar. Claro, tengo que ponerla completa. O sea, los volúmenes son distintos. Sí, sí. Bueno, no sé, ¿qué otra duda tienen? A mí me surgió una duda también de la unidad 4 cuando estaba haciendo un ejercicio que dice, bueno, había que calcular la densidad de un bloque de madera y después te preguntaba, si en lugar de calcular la densidad del bloque de madera que detallaba el enunciado anterior, a este mismo bloque lo hubiéramos cortado por la mitad y después medíamos el volumen y la masa. La densidad de la madera inicial sería menor, igual o mayor que la que se calculó antes. La densidad es siempre la misma, me parece. Claro, ¿no? O sea, pasa que también lo decía, que decía que el volumen como que no cambia nunca, pero al multiplicarlo, al hacer como la división para sacar la masa te daría como distinto. Entonces no, veo que me confundí, no sabía si es igual, mayor o menor. Yo lo saqué después, tipo con la mitad de las cantidades y te da el mismo valor. Tipo, te siguen 600. Bien, entonces está bien. Ok. Sí, igual físicamente eso es lo que muestra Arquímedes. O sea, que el peso no importa. O sea, los pesos pueden ser distintos, pero nunca va a cambiar la densidad. ¿Sí? Yo puedo tener distribuido de una manera 1 kilo de oro, como decía Arquímedes, ¿sí? Que era una corona de oro, todo 1 kilo de oro, de una cierta forma, y por el otro lado tengo 10 pepitas de oro y todas esas 10 pepitas equivalen a 1 kilo de oro. Los dos pesan iguales, pero ahora bien, los volúmenes son distintos. Y yo para garantizar que son la misma cosa, que no dentro de la corona tenga algo que no sea, que lo haga más pesado, ¿sí? Que llegue a 1 kilo, ¿sí? Capaz tenga 60% de oro y 40% de aluminio, y vos sumás los dos, bueno, tiene que ser algo más pesado, pero sumás los dos componentes y te da 1 kilo igual que la 10 pepitas de oro. Y eso no te garantiza que son iguales. Los dos pesan igual. Ahora, ¿qué hizo Arquímedes? Fue ver este tema del volumen, supo cómo hallar el volumen de objetos, y de esa manera dice, la densidad es invariable, la densidad no importa si tengo masa o volúmenes distintos, la densidad de un material va a seguir siendo la misma. Y por eso la respuesta esa es que la densidad es igual. Vos tenés un toldo de madera que tiene tanta masa, tanto volumen, yo lo corto y vuelvo de nuevo a pesar cuánto es la masa que tiene y veo cuántas son las dimensiones, hago el cálculo y la densidad no me va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Claro, claro. Gracias. Sí. Una pregunta, ¿qué fórmulas tenemos que saber de ondas, de frecuencia y eso? Tipo, las básicas, ¿cuáles serían? Fórmulas, la verdad la parte de ondas, no creo que se utilicen, por ahí son preguntas muy, muy teóricas. Genial. No, son todas preguntas teóricas.
Estoy pensando ahora en una pregunta teórica que me han tomado. Y no me fijé en los parciales, me debí fijar. Pero no, esto teórico. Bueno. Bueno, yo voy a cortar acá la grabación.